Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos 2019 y ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Canal N el presidente de la República, Martín Vizcarra, para atender a una entrevista que le hemos solicitado desde hace ya un buen tiempo, pero que coincide con una coyuntura delicada y en la que es importante poder tener este tipo de conversación cara a cara con la máxima autoridad de nuestro país. Bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, Mávila, muchas gracias por la invitación. Y como siempre aquí dispuesto a hablar con la franqueza, transparencia y sinceridad que siempre lo hacemos. De acuerdo. El día de hoy entonces empezamos. El día de hoy usted ha sido muy enérgico en Tacna, lo hemos visto en algunas imágenes, y ha dicho que no va a claudicar una vez más, que va a persistir, que considera, ha defendido la iniciativa propuesta el 28 de julio, dicho sea de paso, ha pasado exactamente un mes, hoy es 28 de agosto, de adelanto de elecciones, pero también dijo algo importante en el sentido de no me van a amenazar o nos van a atacar, nos van a seguir atacando y nos quieren agotar por cansancio. ¿A qué se refería exactamente? Mire, no hay otra forma que dar un mensaje enérgico en Tacna en un día tan especial como es el día de hoy, 28 de agosto. Hace 90 años, Tacna regresó al seno patrio, después de haber estado 50 años en cautiverio. Y a pesar de los 50 años, el fervor patriótico de los tacneños fue transmitido de generación en generación. Y finalmente no hubo otra forma, no hubo otra salida que permitir que nuevamente Tacna regrese a nuestro querido país. Y entonces ese fervor patriótico se contagia. Y entonces, estando en la ceremonia de las damas tacneñas, en el paseo de la bandera, que quizás sea el acto patriótico más importante que tenemos los peruanos, te contagia esa fuerza y ese cariño y amor por el Perú, ¿no? Y en ese contexto, cuando nos dan la palabra, después de terminar la ceremonia del paseo de la bandera, de izar el pabellón nacional, tenemos que ser claros en decir que ratificamos nuestro compromiso por dejar al Perú, cuando entreguemos la posta, en una nueva etapa, donde podamos decir que está en proceso una reforma del sistema de justicia, una reforma de la política, donde sentamos las bases para un país más inclusivo, donde no haya peruanos de segunda categoría, donde hagamos el esfuerzo por atender igual a los peruanos de la costa, de la sierra y de la selva. Y en ese contexto manifestar que para lograrlo tenemos que luchar frontalmente contra la corrupción. De acuerdo, pero usted hablaba de quienes lo atacan, no hablaba de quienes atacan a los tacneños. ¿Se refería a la evaluación que está haciendo la Fiscalía de abrir el caso Chinchero en este momento? ¿Se refería a eso como un ataque? En general, hablamos, esos son temas particulares, porque todas las semanas hay diferentes ataques al gobierno y a mi persona en mi condición de presidente, ¿no? Y nosotros seguimos con la misma fortaleza en el objetivo de llevar al país a una etapa donde hay un mejor nivel de todos los peruanos. Y vemos este tipo, o sea, el tema Chinchero. Y hablemos con toda franqueza, como deben ser las cosas. Fue un tema que se manejó políticamente cuando yo fui ministro de Transportes. Y llegó el procurador a plantear una denuncia ante el Ministerio Público. Se han tomado meses y con mucho detalle, con mucha prolijidad, han revisado todos los motivos y el sustento de la denuncia. Y después de ellos se concluyó de que no había mérito, que todo lo actuado se sujetaba a la ley, a respeto de los procedimientos establecidos. Y luego, mire, 2, 3 años después, nuevamente con el mismo tema. Pero ¿considera entonces que la Fiscalía está actuando para atacar al presidente de la República por un móvil adicional, digamos, al propio argumento que tiene la justicia? No estoy hablando de la Fiscalía, estoy hablando en general de esta campaña de ataques y desprestigio en todo sentido, ¿no? Recuérdese, hace, dos semanas, salió nuevamente una denuncia de un supuesto acuerdo entre la congresista Yesenia Ponce con funcionarios del Ministerio de Transportes cuando yo era ministro
para hacer arreglos ilegales. Denuncia que es falsa y que se aclaró hace 2 años y que nuevamente llega a la prensa con un afán de desprestigiar al gobierno, desprestigiar al presidente. Al día siguiente, la noticia se aclaró, ¿no? La propia congresista manifestó que nunca había hecho esa denuncia y que esa denuncia había sido falsa desde su inicio, ¿no? Pero nuevamente entra. Expliquemos, yo quisiera explicar en breves minutos el tema de Chinchero. Sí, y yo también, y claro, usted dice, no me refiero a la fiscalía, pero la decisión es fiscal, es la señora Sueno la que le ha remitido y ya está en poder de la fiscal de la Nación el documento justamente donde ella encuentra nuevos indicios y argumentos que la llevarían a evaluar o abrir nuevamente esta investigación. Perfecto, pero veamos, ¿qué cosa es Chinchero? Porque yo veo que se habla de chincheros, pero no se sabe exactamente qué cosa es Chinchero. La adenda que se hizo al contrato. Chinchero es la solución a un problema que tiene actualmente Cusco, ¿no? Cuando yo asumo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, veo que habían varios proyectos que estaban entrampados y que son de importancia nacional. Uno de ellos es cómo hacemos para que el aeropuerto Jorge Chávez amplíe su terminal y construya una nueva pista de aterrizaje, porque está colapsado el aeropuerto Jorge Chávez. Pero ¿cuál es el segundo destino de vuelos aéreos en el Perú? El Cusco. Y al igual que el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, en Cusco el aeropuerto Velasco Astete está colapsado. Ya no entran más aviones, pero sin embargo sigue aumentando la demanda por visitar Cusco. Y entonces no en nuestro gobierno, sino mucho antes se plantea una alternativa. Ya el aeropuerto Velasco Astete no tiene dónde crecer. Entonces se tiene que hacer un nuevo aeropuerto para atender la gran demanda de pasajeros que quieren llegar a Cusco. Y por su lejanía y su ubicación tienen que llegar principalmente por vía aérea. Entonces, expertos en otro gobierno determinan que la mejor ubicación está en el distrito de Chinchero, en el Cusco, y plantean, cuando yo asumo el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, ya había un contrato firmado para la construcción del aeropuerto de Chinchero. Nosotros no hacemos el contrato, no hacemos la licitación, encontramos ya el documento, aquí está. Hay un concesionario que va a construir el aeropuerto de Chinchero. Al ente técnico le digo, revísalo porque esta es una obra muy importante, inmediatamente procedemos. Y encuentra una serie de deficiencias en el contrato. Así es. O sea, encuentra deficiencias. Para empezar, un contrato que tenía un monto, por los intereses iba a triplicar. O sea, era medio engañoso. Decía, el contrato cuesta 300 millones, pero va a costar casi 1.000 por los intereses. Bueno, es que el monto que oferta en su momento Cunturhuasi para ganar la licitación estuvo muy por debajo de los otros dos postores y era prácticamente increíble que con el dinero que ellos habían anotado se pudiese llevar a cabo una obra de esa magnitud. Pero no porque sea una propuesta, llamemos temeraria, por lo bajo de la propuesta, se quiera recuperar en los intereses, que no tenían un límite, y nosotros lo observamos. Dijimos, este contrato no tiene un límite, y eso está mal. ¿En cuál es la aplicación de intereses? ¿Cuál es el plazo de la concesión? También era excesivamente largo, pero ya no podíamos hacer nada porque así estaba el contrato firmado entre el Estado peruano y el concesionario. Y entonces consultamos a los técnicos, ¿se puede hacer algo? Sí, se lo puede mejorar. Corregir esas deficiencias del contrato, que lo había firmado el gobierno anterior a nosotros, a través de los mecanismos establecidos. Hicimos, pero sin embargo en ese proceso hubieron cuestionamientos. Entonces, para que sea absolutamente transparente, ¿qué hicimos? Miren, estas son las propuestas de cambio que hacemos al contrato. Señor Contralor General de la República, vea si es correcto o no es correcto. Mientras que usted no nos diga su opinión, no hacemos nada. Así de transparentes hemos actuado. El Contralor recibió, se demoró 2 o 3 meses y dijo, miren, nosotros creemos que estas modificaciones no son adecuadas. Así nos lo dijo directamente, no son adecuadas. Perfecto, se deja sin efecto. Dejamos sin efecto. Finalmente, ya cuando yo salí del Ministerio de Transportes, también no solamente se dejó sin efecto los cambios a través de una adenda, sino se dejó sin efecto el contrato principal. Entonces, no se hace mediante esta modalidad y ahora el proyecto del aeropuerto de Chincheros, que sigue siendo una demanda, se va a hacer a través de una obra pública. De acuerdo, pero cuando hereda el ministerio el señor Yufra, se mantiene todavía la controversia con Cunturhuasi. Es decir, el problema todavía seguía, pero ya había un contrato. Ya la decisión del ministerio era, la adenda no va, porque la Contraloría,
que fue... ¿La adenda o el contrato? No, nosotros en el momento que planteamos dijimos la adenda no va porque la Contraloría había observado. Podríamos discrepar en los criterios de la Contraloría, pero nosotros nos pusimos y así, voluntariamente dijimos, si la Contraloría da el aval de estas modificaciones, seguimos adelante. Si las observa, lo que ahora actualmente ya eso está formalizado. Claro, lo que se cuestiona, presidente, es que, y no lo digo necesariamente por usted, sino una suerte de apoyo anticipado a Conturhuasi, que por ejemplo se reveló en declaraciones del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, cuando se refiere en Semana Económica al tema y dice: necesitamos ayudar a esta empresa a levantar el capital. Y la adenda parecía el mecanismo perfecto para salvar financieramente a una empresa que no había cumplido con entregar justamente el tema del financiamiento en los plazos acordados. Por ello, para que quede claramente establecido si estábamos cumpliendo los procedimientos, nos sujetamos a la opinión de la Contraloría. Ahora existe el concepto del control concurrente. Porque ¿qué pasa? Antes, ¿qué ocurría? Cuando tú hacías una carretera, un colegio, un hospital, tú lo hacías y luego de terminar el proyecto venía la Contraloría y decía, has hecho mal. ¿Usted estuvo de acuerdo con la adenda? Es decir, usted como ministro, porque lo que se sintió también fue un distanciamiento entre Pedro Pablo Kuczynski, incluso quien era en ese momento premier, el señor Zavala, y usted, en tanto ministro, al punto que usted comentó el tema de acortar el plazo de la concesión y Zavala lo corrige en ese entonces. ¿Había discusión al interno del Palacio? La adenda fue analizada por funcionarios del propio ministerio desde su aspecto técnico, legal y económico. Y finalmente, con documentos e informes sustentaban de que la adenda era viable y corregía los defectos originales del contrato. Lo que yo observé fue que en algún momento estaba ya tan cuestionado el proyecto en su conjunto que mejor busquemos otra alternativa, ¿no? Porque ya está muy cuestionado. ¿Lo conversó con Kuczynski en ese momento? Sí, ¿Le dijo, claro, esto sí, claro. parece que no va? Sí, claro, porque... yo le dije, pero no porque haya deficiencias. Yo tengo que confiar en los informes que hacen los expertos, ¿no? En el tema económico, legal, en el tema técnico, entonces uno tiene que confiar. Entonces, pero tengo entendido que habían voces que cuestionaban también el tema de la adenda y que decían esto se transformó de una asociación público-privado a una obra pública y el Estado, en lugar de pagar dentro de 6 años, como estaba establecido inicialmente, ahora le va a tender la mano y un cheque a la empresa. Finalmente, lo que nosotros planteamos era una salida a un contrato que tenía deficiencias. Pero finalmente, la mejora del contrato comenzó a ser cuestionada y entrapaba más todo el proyecto. ¿Por qué no cancelar el contrato? Si finalmente eso es lo que ocurrió. Pero eso es lo que ocurrió. Pero ¿por qué no hacerlo antes e insistir más bien con una adenda para tratar de salvar una obra cuestionada a una empresa cuestionada que había demostrado no tener credibilidad financiera? Pero en el momento que se cuestiona es que se determina por el informe de la Contraloría. Al ver que la Contraloría observa los cambios que están haciendo, se deja sin efecto la adenda. Y inmediatamente yo doy un paso al costado del ministerio. Y entonces el ministro que me sucede también deja sin efecto el contrato. ¿Por qué renuncia? ¿Porque se opuso a esto? ¿Fue Chinchero el detonante? No, definitivamente. Finalmente hubo tal entrampamiento de este proyecto que finalmente entorpecía el manejo general del ministerio. Yo soy práctico. Si finalmente mi participación podría generar algún problema en la marcha del ministerio en su conjunto, entonces mejor doy un paso al costado. ¿Hubo lobby en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para impulsar esto? Es decir, en algún momento a usted, el presidente de ese entonces, le dijo hay que sacar este proyecto como sea. Nadie me ha dicho porque saben que no lo permito. O sea, saben, ni como funcionario cuando fui funcionario en el gobierno regional de Moquegua, luego cuando he sido ministro de Transportes, y ahora menos como presidente de República, yo voy a aceptar algún tipo de presión para beneficiar un interés particular. ¿La vio? ¿La observó? No, para mí, ¿Y por qué se produce el distanciamiento y la renuncia? A eso quiero llegar. No, porque, como le digo... Si usted tenía razón y cancela, finalmente la adenda no va, ¿por qué no mantenerse en el puesto? No, porque lo que pasó es que usted renuncia y comprometía su viaje a Canadá nos dejó la sensación de un exilio. Recuerde que yo
como usted bien lo manifiesta, además de ministro de Transportes, yo soy el vicepresidente. En ese momento era el vicepresidente. Sí. Entonces, no quería que la afectación que había de este proyecto en el sector transportes pueda comprometer a la vicepresidencia. Entonces, mejor, ahí lo razonable era dar un paso al costado del ministerio. Pero dejando claro que no se procedió a ejecutar ningún término, ni el contrato, ni el adenda, que cuando la Contraloría presenta su informe observando, se deja sin efecto, que en el proceso no ha habido desembolso de un sol al concesionario, nada. El Estado no ha desembolsado un sol. Y en consecuencia, cuando vimos que el proyecto estaba entrampado por esta serie de cuestionamientos, dijimos, la mejor alternativa es hacer un nuevo proceso a través de una obra pública, que es lo que está encaminado actualmente. Pero no quiere decir se gastó una determinada cantidad de dinero, que se echó al agua dinero, nada. Al concesionario, cuestionado como usted dice, que no tenía la confianza, no se le dio un sol, nada, en absoluto. Pero se trató de salvarlo. La pregunta es... trató no de salvar al concesionario, eso quiero ser absolutamente claro. Se trató de salvar un contrato de un proyecto útil para Cusco, pero que estaba mal hecho. Pero el proyecto útil podía continuar con otra empresa. Digamos, si esa empresa se había portado hasta ese momento bastante mal, finalmente cuando se determinó, ¿por qué no iniciar una gestión señalando, hemos observado y hemos revisado este contrato está mal, se va a cancelar por incumplimiento de la empresa y vamos a volver a licitar? Era tomar el tiempo adicional que estamos tomando ahora. Es lo que se quiso evitar, porque cada año de demora en la construcción del aeropuerto de Chinchero es un año más que se posterga. De acuerdo. Precisamente. Entonces, es lo que se trató de evitar. Pero finalmente, a pesar del esfuerzo, se tuvo que optar por ese camino, ¿no? De acuerdo. Pero, por eso, resumiendo, el proyecto es importante, claro que es importante para Cusco y para el Perú. Es el principal destino turístico del Perú, Cusco. Los turistas que vienen extranjeros quieren ir al Cusco. El aeropuerto de Velasco Astete está en su máxima capacidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer. Se encontró un contrato firmado por el gobierno anterior. Se trató de corregirlo. Cuando Contraloría dijo no, se dejó todo sin efecto. ¿Y cuánto recibió de adelanto, de pago, de valorización el concesionario? Nada. Claro, lo que señala la fiscal es que si bien en la práctica no ocurrió, pudo haber una intención en cualquier caso. Y lo que se ha cuestionado mucho es lo que se ha revelado en esta laptop incautada. Me imagino que usted tiene conocimiento también del documento fiscal en la laptop incautada del gerente general justamente de Cunturhuasi, el señor Balta, que tenía, por ejemplo, entre otras cosas, el informe de la CAF, que era un informe hecho para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, ¿cómo entender que un informe hecho para el Ministerio aparezca en la laptop del gerente de esta empresa que venía enfrentando todos esos problemas? Sí. Eran documentos públicos. Esos documentos eran parte del expediente. Esos documentos también el sustento que se envió a la Contraloría. Son documentos, o sea, en la administración pública nada puede ser secreto. O sea, eso sería malo. Esta lista de respuestas o de preguntas y respuestas que se supone le decían lo que usted podría haber respondido en una eventual interpelación que en su momento pidió el Congreso, ¿cómo la justifica? Yo no sé, en absoluto. Lo único que yo sé es que cuando llegue el pliego interpelatorio del Congreso, inmediatamente ese pliego se lo deriva a las direcciones correspondientes, a la dirección legal para que vea el tema legal, a la dirección de concesiones para que vea el tema económico y finalmente se hace un consolidado de las respuestas. Cuando tengo las respuestas, se enfría el proceso de interpelación y no definen fecha de interpelación en el Congreso. Pero yo ya tenía las respuestas, pero no definían fecha. ¿Qué hicimos, Mávil, en ese momento? Preparamos un oficio y entregamos las respuestas al Congreso de la República. El Congreso de la República ha tenido las respuestas mucho antes de la fecha de interpelación. Claro, este es el documento fiscal y por supuesto no vamos a tomar toda la entrevista hablando del tema Chinchero, pero sí es importante, como usted dice, hablarlo con franqueza y aclarar todos los puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, guardaría este documento en relación con la interpelación que se le hiciera al citado exministro por motivos de la celebración justamente de la adenda número 1.
Y luego estos documentos, que tengo entendido eran documentos privados del ministerio. Usted no tiene una respuesta para explicar, digamos, por qué en la laptop del señor Balta, estaba yo no puedo esta saber información. qué información había en... ¿Pudo alguien del ministerio haber filtrado esta información sin su conocimiento? Desconozco. Lo que le digo de que la información del ministerio es información pública. Y las respuestas, nosotros hicimos llegar al pliego interpelatorio mucho antes de nuestra presentación. Entonces, eran de conocimiento público las respuestas. Usted no firma la adenda, delega la firma en la ¿Qué es lo que corresponde? Viceministra. Sí. ¿Es un procedimiento regular Es un o lo que revelaba era que regular. usted no quería No, finalmente apoyar esta adenda? Es un procedimiento regular. ¿Le correspondía a ella hacer la firma? Sí, así. El contrato también era firmado por el viceministro de Transportes del gobierno del presidente Ollantumala, que es el contrato que dijimos que tenía una serie de deficiencias. ¿No? La adenda, y con esto termino el tema, ¿a usted desde el punto de vista técnico lo convencía? Es decir, usted decía, esta es una buena salida, esta es una buena alternativa para sacar adelante. Mire, en general... ¿O usted no estaba convencido de esto, sino que, bueno, había que sacar la obra y era muy importante, había un compromiso del Estado para solucionar el tema del colapso turístico en Cusco? Lo que estaba absolutamente claro, y eso sí se había determinado, también lo observó la Contraloría, lo observaron los funcionarios del Ministerio. Le pregunto a usted, no los entes técnicos, sino desde su punto de vista. Lo que estaba claro era que el contrato tenía una serie de deficiencias. O sea, nosotros asumimos la gestión y encontramos un contrato firmado con una serie de deficiencias. ¿Nunca le pasó por la cabeza sugerirle al presidente la anulación del contrato? Hablamos también de eso como una posibilidad, pero evaluamos el tiempo de retraso que iba a tener este proyecto tan importante. Entonces dijo, hagamos el esfuerzo de corregir las deficiencias del contrato. Si se puede, vamos adelante. Si no se puede, procedemos por lanzar la obra pública, que es lo que se ha hecho. ¿Cómo tomó o cómo analizó las declaraciones en su momento cuando el presidente Kuczynski, ya electo, dijo vamos a ayudar a la empresa a levantar la plata? Bueno, son las declaraciones del presidente Pero ya había una intención, habiendo sido electo, de ayudar a la empresa a levantar la plata. Bueno, son declaraciones del presidente, ¿no? Nosotros respondemos por las declaraciones propias, ¿no? Y aquí la intención era corregir este contrato que tenía deficiencias, y al no poder ser viable esta corrección por las observaciones que puso Contraloría, se dejó de efecto la adenda, sin efecto la adenda, luego se dejó sin efecto el contrato, y esto no generó costo ni desembolso alguno. De acuerdo. Nada, ¿Usted se va a allanar igual a la investigación? Supuesto, hoy ha dicho que lo pueden investigar 10 no, es que o 20 veces. Acá está el resultado de la investigación, ¿no? Acá está en 16 folios. Okay. El resultado de la investigación que hizo el Ministerio Público, donde finalmente, después de analizar 39 ítems, porque comienza 1, 2, 3, 39 considerandos, llega a la conclusión que finalmente dispone: no ha lugar a formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su actuación como ministro de Transportes y Comunicaciones por los delitos. De acuerdo. Esto es ¿cuándo fue? El 21 de febrero del 2018. Sí, la teníamos también. ¿Dónde estaba yo? Estaba en Canadá, estaba a 7.000 kilómetros de distancia, estaba desempeñando el cargo de embajador del Perú en Canadá, y sacó esta sentencia. En consecuencia, si se quiere revisar, que revise, no tenemos ningún problema. Es más, nosotros decimos que todo el mundo tiene que allanarse a las investigaciones, ¿no? Pero que quede claro que no hay ningún sustento. Si lo investigan una segunda vez, o una tercera vez, o 10 veces, van a llegar, tengo la plena seguridad, a la misma conclusión que puede ver acá, que no hay mérito para abrir ninguna investigación. Claro, lo que pasa es que el argumento de la fiscal es que si se encontraba algún nuevo elemento, que también eso lo está establecido en el documento de Pablo Sánchez, se podía reexaminar o reevaluar, y digamos, en base a eso es que la Fiscalía hoy está haciendo la reevaluación. Pero bueno. Que reevalúe, que analice, y yo tengo la plena seguridad que luego del análisis llegarán exactamente a la misma conclusión. De acuerdo. Vamos ahora al tema de la reforma y del adelanto de elecciones. ¿Esto es negociable o no en la reunión que eventualmente va a sostener con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que entiendo sería la próxima semana? Mire,
tengo que ser coherente y respetuoso de decisiones que tomamos como gobierno, o sea, no individualmente como presidente. El mensaje a la nación, aprobado en Consejo de Ministros, es una decisión del gobierno, presentado al Congreso y al país entero el día 28 de julio, y formalizado el 31 de julio con un documento formal donde pedimos el debate y la aprobación de una reforma constitucional con carácter de urgente para adelantar las elecciones del año 2021 al año 2020. Entonces, está presentado. Lo que esperamos es que proceda con su análisis, su discusión, primero en la comisión pertinente, en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno. Yo creo que es la alternativa viable. Si pensamos en el Perú como es el espíritu del gobierno que yo presido, y si hace lo propio el Congreso, yo creo que es la decisión recomendada. Confía en su capacidad de persuasión, porque todo apunta a que el Congreso no va a aceptar la iniciativa, la va a rechazar. Es en todo caso una idea o conclusión que usted tiene, pero en base a las declaraciones que hemos escuchado y a la cantidad de congresistas que se pronuncian y de las bancadas que representan, uno hace un poco de matemáticas y puede ver claramente que la mayoría parlamentaria no aprobaría. Lo que hemos visto que, hablando de bancadas, ya son 6 o 7 que como bancadas han opinado favorablemente del pero proyecto son de bancadas reforma. pequeñas, Sí, pero, me refiero a la cantidad de votos que pero se ya hay un necesita. acuerdo de bancada. Los congresistas que han opinado en contra de este proyecto de ley, proyecto de reforma constitucional, lo han hecho a título personal, no a título de la bancada, ¿no? Entonces, en consecuencia, estamos comparando decisiones de bancadas, que pueden ser pequeñas, regulares, con opiniones individuales de congresistas. Entonces, ¿se ha puesto igual en el escenario? Me imagino que sí. Es una posibilidad que el Congreso rechace esta solicitud que plantea el Ejecutivo. Sí, pero es que nosotros siempre actuamos en positivo. Nosotros creemos que hay el sustento y la lógica para que esta propuesta sea aceptada. Hoy he estado en un viaje más al interior de nuestro país. Hoy he estado en Tacna y hemos recorrido toda la avenida San Martín, desde la Plaza de la Mujer hasta la plaza principal, toda, ¿no? Y ha sido el clamor uno solo, es uno solo el clamor. Lo que quiere decir que la población... Usted se refiere al pedido que le hace la gente y que lo ha mencionado muchas veces de cerrar el Congreso. Así es. Tenemos unas imágenes justamente y queríamos compartirla con usted de su viaje a Tacna y de lo que ha dicho la gente el día de hoy en ese recorrido justamente que menciona el presidente de la República. Veámoslo. Suelta. ¡Cierren el Congreso! Esas son las imágenes y evidentemente sí hay una insatisfacción de la población y una sensación de descrédito provocada por el propio Congreso. El punto es cómo no marearse ante tanta gente diciéndole a uno que cierre el Congreso, cómo controlar y encontrar un equilibrio que sea constitucional, justamente. Por eso es cómo interpretar el sentimiento de la gente, de la población. Pero, claro, podríamos... Pero, digamos, tomamos decisiones de gobierno en base a lo que la gente nos dice. Hay que tomar el sentimiento de la población. Pero no es que, ¿acaso nuestra propuesta es cerrar el Congreso? O sea, porque la gente pide cerrar el Congreso, nosotros estamos tomando la acción de cerrar el Congreso. Lo que estamos aquí tomando conocimiento
de que ya la población no siente que las autoridades lo representan. ¿Se incluye usted en eso? Me incluyo también, me incluyo. O sea, hay un respaldo a nuestra gestión, pero creo, y soy absolutamente sincero en ello, Mávila, que las elecciones del año 2016 han sido elecciones que seguramente en su momento la población actuó con la mayor voluntad de elegir a sus mejores autoridades. Pero ahora estamos viendo que todos, o la gran mayoría de los partidos políticos que participaron en estas elecciones, tuvieron financiamientos que ahora son cuestionados. Precisamente por eso estamos pidiendo el cambio del financiamiento a los partidos políticos. Peruanos por el Cambio está en la lista. Todos, por eso digo todos. O sea, no excluyo a ninguno. Todos estoy hablando. Entonces, quizás también por eso sea ya el hartazgo de la población de las consecuencias de este proceso. Nosotros estamos de acuerdo con el plazo del periodo de gobierno y el periodo del Congreso de 5 años, en condiciones normales. Pero esta no es una condición normal. Es un Congreso y un Ejecutivo que desde su inicio ha sido cuestionado, desde el inicio. Por eso digo, hacemos un análisis propio, una autocrítica también a todo el proceso. Y esto ha generado que desde el inicio del gobierno, el 28 de julio del año 2016, ha habido una confrontación permanente entre los dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo. Que es imposible de solucionar. No hay salida desde su punto de vista. No hay salida. Pero estamos 3 años en esta situación. Le digo porque si no entendemos mucho el sentido de esta reunión con el presidente del Congreso. Supongo que usted va a tratar de persuadirlo y él a usted, porque así lo ha expresado. Obviamente el punto que vamos a plantear nosotros en esta reunión es cuál es el procedimiento y el cronograma para tratar la reforma constitucional para adelante de las elecciones. Ese va a ser el punto que usted va a tratar después en esa de ello, reunión. Sí. Cuando tengamos claro cualquier punto que estime conveniente. Claro, cuando le pide la reunión, Pedro Laechea, él pone una serie de puntos y habla del tema del problema económico o del enfriamiento de la economía. Que también podemos hablar si quieres. También podemos hablar del tema económico. Del tema del trabajo, también. Habla de la inseguridad ciudadana y le dice, no tenga miedo de gobernar. Y hay la interpretación de que el presidente podría haber pedido un adelanto de elecciones también porque considera que no está en la capacidad de conducir el Ejecutivo, digamos. Es lo que se percibe de esa afrenta que plantea Pedro Laechea. Bueno, yo como le he contestado con respeto al señor Laechea, que sí estamos gobernando. Y gobernar es tomar decisiones en beneficio de toda la población, no en beneficio de un determinado grupo. Si piensa de que un determinado grupo puede haber sentido que no estamos atendiendo su demanda y con eso no es gobernar, nuestra visión es mucho más amplia. Somos presidente de todos los peruanos. Hoy hemos estado en Tacna y hemos estado en el Paseo de la Bandera. ¿Se podría reevaluar el plazo de la convocatoria de elecciones? Pero mire, le digo, hoy día hemos estado en Tacna, sí, en un hecho muy importante, la reincorporación, 90 años. Pero adicionalmente a ello, hemos inaugurado una carretera desde Los Palos, La Yarada, hasta el control fronterizo de Santa Rosa. Adicionalmente, hemos entregado 1000 títulos de propiedad a familias de Tacna que lo necesitan. Hemos entregado viviendas de techo propio. O sea, estamos en una actividad formal, pero estamos trabajando. Ayer hemos estado en Pucallpa, en la región Ucayali, en el gabinete binacional. Lo hemos recibido a Iván Duque, presidente de Colombia y su gabinete. Y hemos trabajado. Pero antes de que empiece la reunión, hemos estado en el Colegio José Gálvez, inaugurándolo con infraestructura completamente nueva, dejando los módulos que tenían, que eran educativos. ¿Usted siente en lo personal que ha cumplido? Estamos trabajando. Que ha dado la talla en la encargatura que recibió. Por supuesto. Y estamos enfocados a seguir en este desarrollo. Antes de ayer hemos estado en la región San Martín, en la provincia de Moyobamba, inaugurando un moderno hospital que va a dar servicios de salud a 280.000 personas del Alto Mayo. Hemos estado la semana pasada en Satipo, inaugurando un complejo policial para mejorar precisamente la seguridad ciudadana. Tiene un programa también apretado en los días que Mañana estamos en Cajamarca, con el gobernador regional en Jaén, para ir hasta Sayique, para la carretera,
inaugurar un puente y luego al día siguiente vamos a estar en Jaén viendo también el hospital de Jaén para poner un cronograma y puesto en funcionamiento de un nuevo hospital en Jaén, en Cajamarca. El día siguiente estamos en Amazonas, el viernes, feriado, seguimos trabajando y vamos a estar con el gobernador y el alcalde de Chachapoyas viendo el programa de desarrollo. ¿Es cierto que va a dirigir un mensaje a la nación haciendo un anuncio importante este fin de semana? No. No. Yo hago declaraciones permanentes a la región que me dirijo. Veo la problemática y atiendo abiertamente a la prensa. He estado en Tacna y he hablado con la prensa a nivel nacional. El tema de la famosa cuestión de confianza, sus asesores legales le han dicho que se podría presentar en caso el Congreso no cumpliese con Pero no los plazos solamente para el tema de asesores adelanto de legales, elecciones. o sea, constitucionalistas dicen de que no habría ningún problema de presentar. Es Pero decir, esa va a ser la carta del presidente. No. Lo que digo es una herramienta establecida en la Constitución que se puede usar cuando sea necesaria. Sin embargo, nosotros creemos que en esta oportunidad el Congreso va a estar a la altura de las circunstancias. Lo pongo en la y va. situación, en el peor escenario. pero en ese momento no lo da la vemos. talla. ¿Por qué confiar si usted mismo escucha lo que dice la gente y si usted mismo reconoce que hay un descontento en general con las autoridades? ¿Por qué confiar en el Congreso? El Congreso lo más probable es que le diga que no, presidente. Hoy, y en ese caso me imagino que usted tiene una salida. los congresistas ¿Es la cuestión de confianza? están en semana de representación. Han ido nuevamente a nutrirse del sentimiento Yo lo sé, y el encargo. pero que necesitamos le han dado. una respuesta. No. ¿Usted hará cuestión de confianza No. por esto en Vamos. caso del Congreso o no? Le contestaré si es que fuera denegada. En ese momento le contestaré. No me adelanto. O sea, ahora La tengo renuncia. la convicción de que el Congreso estará a la altura que exige las actuales circunstancias para dejar cualquier interés personal o de grupo y pensar primero en el Perú, como lo está haciendo el gobierno, para decir, miren, hay cuestionamientos del Congreso. Le digo, nos vamos todos, o sea, nos vamos todos para entrar a una nueva etapa. A ver, lo pongo en este escenario. ¿Qué pasa si Pedro Lechea le dice, señor presidente, vengo a persuadirlo de que no adelante las elecciones? El Congreso puede reanalizar, puede revisar, ya que la palabra está de moda, esto de las revisiones, el tema de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, y ceder en ese punto y aceptar la propuesta original del Poder Ejecutivo de que el levantamiento de la inmunidad no la haga el Congreso, sino, por ejemplo, la Corte Suprema. ¿Usted repensaría el proyecto? Mira. Si existiese esa voluntad de ceder. No, esto debería ser una actitud que debería tomar el Congreso, pero no condicionar nada. El proyecto nosotros lo hemos presentado. No, pero lo pongo en ese escenario, presidente. Le dice Pedro Lechea, nosotros vamos a analizar esto, vamos a ceder en ese punto que como Congreso usted nos ha criticado, que hemos desvirtuado la reforma, pero en contraparte le pedimos que usted considere mantener y respetar el plazo constitucional del gobierno. No, le respondo. El planteamiento está hecho. Que hemos hecho el 28 de julio no es por la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es un pedido también que hace la población al Congreso y debería hacer algo al respecto, porque la inmunidad, como hemos dicho en varios casos, se ha convertido en impunidad. El planteamiento de adelanto de elecciones es con una visión mucho más amplia, es una visión país, una visión y un objetivo de eliminar la incertidumbre, porque estamos todavía a 2 años, o 1 año, 11 meses, del 28 de julio del 2021, donde sería el cambio de autoridades. Vamos a seguir 2 años más en este. ¿El cronograma propuesto sí sería posible de perfectamente, es un tema solo de voluntad. Nosotros hemos dicho que en agosto se ha presentado. Tampoco es negociable el plazo. En septiembre. A eso quiero apuntar. Es que tampoco. Pero es que no podemos vamos a negociar un plazo para que en vez de que el mandato termine el 28 de julio del 2021, que termine en marzo del 2021. De acuerdo. No tendría sentido. Esas son las reglas del Ejecutivo, ¿no? y ya está claro su punto de vista. ¿La renuncia ha pasado por su cabeza? No. ¿En algún momento? En absoluto. No. No, en absoluto. No va a renunciar el presidente. Estamos totalmente claros en nuestros objetivos como presidente. El 23 de marzo del año pasado asumimos una responsabilidad con el país y vamos a trabajar intensamente con toda la fuerza y energía que tenemos para cumplir ese objetivo, de sentar las bases para un nuevo país, rumbo al bicentenario, mejorando las condiciones de vida de los peruanos. Y lo estamos haciendo. Estamos trabajando en salud, en educación, estamos trabajando en una mayor conectividad, estamos trabajando intensamente
Pero sin embargo, como lo hemos dicho, podríamos trabajar mucho mejor si hubiera una mejor relación entre ejecutivo y legislativo. Y legislativo, que es, claro, es algo que el país está reclamando. Ahora, usted mismo ha reconocido que eso es imposible de conseguir en las actuales circunstancias y ese es el sustento principal de su propuesta. Ese es el sustento. Así es, ese es el sustento. Entonces, no le ha pasado la renuncia por la cabeza tampoco, no lo ha pensado, no es una alternativa, tampoco es negociable ni la propuesta del Ejecutivo ni el cronograma. Es que, Mávila, cuando planteamos adelanto de las elecciones, no es porque queramos dejar el cargo antes. Nosotros quisiéramos llegar hasta el 2021. Tenemos planes ambiciosos. Por eso le decía, si hay esa voluntad de tender un puente y de tener un pacto de gobernabilidad, por ejemplo, como lo ha planteado Mercedes Arauz, tampoco... Como hemos visto, Por eso, mire, lo ponía en esa gobierno, situación. Intento de vacancia del presidente, segundo intento de vacancia, renuncia, interpelación a ministros, censura de todo un gabinete. Mire cómo estamos. O sea, en solo un periodo de gobierno, proyectos de ley se presentan con la mejor intención, son desnaturalizados. Claro, le hacía el tema de la bicameralidad, el tema de la inmunidad. Por eso, le hacía con insistencia las preguntas, porque ¿qué sentido tiene entonces reunirse con el presidente del Congreso? Mire, el tiempo que estemos, podemos generar muchos mejores resultados si trabajamos conjuntamente. O sea, entonces, esa es su expectativa de la reunión. Es que sería pues el análisis, solamente nos reunimos si es que vamos hasta el 2021. ¿Por qué? Si nos quedamos un año más y adelantamos las elecciones, en este año podemos hacer el esfuerzo juntos de seguir mejorando la relación. Más aún cuando ya vemos una salida a este entrampamiento a través de un adelanto de las elecciones. ¿Cree que el Congreso quiere vacarlo? Seguramente más de un congresista sí lo quiere. Seguramente, lo han dicho. Lo ha manifestado el congresista Mulder, lo ha manifestado el congresista Becerril. Bueno, esos congresistas seguramente quieren vacar. No sé si sus colegas también quieran lo mismo, ¿no? No sé si finalmente ellos son líderes de la opinión de todo el Congreso, ¿no? Si finalmente el Pero Congreso... podrían tener los votos. No sé, es cuestión de hacer la aritmética, pero finalmente el Congreso va a seguir el mensaje y las líneas que manda el congresista Mulder y Becerril, no sé, preguntémonos a ellos. Nosotros seguimos trabajando, lo que sí digo, que no hay absolutamente ninguna justificación para ni siquiera pensar en una vacancia. Finalmente, si quieren plantearla, que lo hagan. Nosotros estamos aquí, con la confianza y la tranquilidad de siempre actuar de manera correcta en beneficio de todos los peruanos. Me están pidiendo, creo, de Palacio que vaya acelerando el paso. De Palacio. Digo, yo estoy acá. Usted está aquí y no hay problema con el tiempo, ¿no es cierto? Claro. No hay problema con el tiempo. Hablemos, vamos para adelante entonces. Un par de temas adicionales. Sí, por supuesto. Porque finalmente el tema de Chincheros, siendo importante... Yo sé, por eso, sí, y reconozco que... Y como no reunimos a ningún tema y hablamos con franqueza y sinceridad... que hemos tomado mucho tiempo, pero, a ver, es el tema que podría incluso propiciar, como usted ha dicho, esto que usted considera son ataques, este uso político de un caso para proponer la vacancia. Entonces había que ponerlo en la mesa y ponerlo en la mesa bien. Si quieren proponer la vacancia, ni pretexto necesitan. Simplemente sumen votos y procedan. Si creen que finalmente el clamor y el pedido de la población que han escuchado se soluciona vacando al presidente, háganlo. ¿Cree que Mercedes Arauz sería una buena presidenta? Yo creo que todos tenemos potencial de ser buenos presidentes, o sea, todos los peruanos que queramos nuestro país tienen Le hago potencial. la pregunta por las discrepancias surgidas con la vicepresidenta y porque ella sería, en el caso de la vacancia, la persona que asumiría el cargo. Sí, pero... En una situación absolutamente sui generis, ¿no? Cuando renuncia un presidente, asume un vicepresidente y en la eventualidad de que se vaque a cuando esté en el cargo. ¿Usted cree que ella lo podría ser más dialogante, por ejemplo, con el Congreso? Yo creo que, como todos, pondrían su máximo esfuerzo, ¿no? Pero hay que ver en función de resultados, ¿no? ¿Le iría mejor a ella en su trato con el Congreso? Bueno, tendría que preguntarle a ella, ¿no? O sea, esos temas son ya de carácter personal. Yo he puesto desde el primer día todo mi esfuerzo en llevar una buena relación con el Congreso. De mi parte, nunca han escuchado una posición personal contra ningún congresista. Nunca
un insulto. Sin embargo, he recibido permanentemente insultos que van más allá del insulto a una persona. El presidente personifica a la nación y sin embargo más de un congresista han dado calificativos de todo calibre, inaceptables. Pero sin embargo es su posición, ¿no? Y finalmente nosotros creemos que quien da ese tipo de calificativos e insultos, en vez de afectar al que los recibe, se afecta más a ellos. Y esa es la En prueba. el tema de Mercedes Arauz, ella ha reclamado que le están desactivando la oficina y han despedido a su personal y esto en represalia a su apartamiento de la bancada. No. Ha habido un problema con un asesor de prensa que tiene, pero todo el resto de personal... ¿Y este problema está justificado? A decir por un informe de la Oficina de Administración, sí, ¿no? ¿No le están desactivando? ¿Eso quiere decir que ya va a tener otro asesor de prensa? No. Si propone, por supuesto que sí. Pero Mercedes claro que Arauz sostiene que ella no ha pedido el cambio. No, es decir, pero- ella se encuentra satisfecha con los servicios de esta Pero persona. son procedimientos administrativos que finalmente se han realizado, pero no hay ningún problema si se superan las observaciones o si propone algún reemplazo, no va a haber ningún problema. O sea, Ya, si ella quisiera recuperarlo, nosotros no vamos a ¿habría hacer algún nada. problema? Finalmente Si lo trabaja propone, directamente no con tendría ella. ningún problema. Si lo propone la vicepresidenta. Lo ha pedido ya. Tiene su oficina, tiene todo el personal de apoyo y está con todas las facilidades, ¿no? Sí, ella lo ha pedido ya. Incluso recuerdo que cuando dejé de ser ministro de Transportes y estaba un tiempo antes de ser embajador, o sea, yo sí no tenía oficina, ¿no? O sea, porque la oficina yo se la cedí porque hay 2 vicepresidentes, pero solamente hay una oficina para el vicepresidente. Y entonces, como yo era ministro de Transportes, la oficina que hay en Palacio de Gobierno para la presidenta se la cedí a la señora Mercedes Arauz, ¿no? Y finalmente es la oficina que tiene. O sea, la oficina de la vicepresidencia la tiene desde un inicio ella y la va a mantener, obviamente, hasta el término de gobierno. Satisfecho entonces con lo caminado, va a perseverar en esta fórmula. Tengo que ir cerrando la entrevista. Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué sensación le produce? Mire, tengo respeto por él como persona. Yo he sido parte de su equipo en la plancha presidencial. Hemos trabajado con mucho esfuerzo para tratar de cumplir las metas y objetivos que nos planteamos. Y realmente la situación por la que está pasando actualmente es una situación difícil en el entorno familiar que es lamentable, ¿no? Pero ¿Considera como muchos que las prisiones preventivas, digamos, son un abuso que se está cometiendo? en por parte de general la yo Fiscalía? he dicho que sí, sí. esta es mi opinión. O sea, Incluye pero, a la señora Keiko por Fujimori supuesto, en eso. Cuando fue la señora Keiko Fujimori sentenciada a esta prisión preventiva, también dijimos que no estamos en general. Yo creo que la justicia debería actuar con mucho mayor celeridad para que se sentencian firmes y ahí sí dar el castigo de la cárcel, ¿no? Pero no estamos de acuerdo que se generalice esta medida de las prisiones preventivas. Respetamos, siempre lo hemos dicho, la independencia de poderes, ¿no? Y antes de que me cuelguen, la pregunta última, el tema del acuerdo de Odebrecht. El fiscal coordinador Rafael Vela, ¿no?, habla de un comentario impertinente político del presidente cuando dice que él no ve con buenos ojos que se devuelva este dinero que ha quedado de la venta de Chaclla. ¿Usted va a seguir opinando? Pero esa es mi opinión. O sea, nosotros creemos que la Fiscalía está poniendo todo su esfuerzo para lograr el castigo para los responsables de la gran corrupción. Claro, y en lo ese que sentido pasa es lo que ellos respaldamos. sostienen que Pero- se caería el acuerdo y se caería la colaboración. Pero es que tiene que haber alternativas. Lo que pasa que el acuerdo de colaboración es un acuerdo de muchas páginas y de muchos puntos. Si yo estoy de acuerdo en su generalidad, estoy de acuerdo en el documento. Pero si en este punto discrepo, lo tengo que decir. Lo que a mí me parece es que estos procesos que se hacen individualmente por proyectos podrían dejar un saldo favorable para la empresa Odebrecht, que finalmente debería entregársele a Odebrecht. Pero no es el único proyecto. Si Odebrecht hubiera participado en un solo proyecto, está bien que se haga la devolución, pero son muchos los proyectos que actualmente ahora están en investigación. ¿Qué pasaría si en otro proyecto hay un saldo
favorable al Estado. Y ya no hay cómo cobrarse. Entonces, debería quedar en una cuenta a nombre de Odebrecht, pero hasta que se determinen los otros procesos para determinar si el saldo en su conjunto es favorable. Entonces, preveyendo y reservando el dinero también para el Estado. ¿Se arrepiente de algo, presidente? Mire, todos los días uno cuando hace la evaluación de nuestra jornada diaria, que empieza muy temprano, siempre decimos algo pudimos hacer mejor, algo pudo ser más eficiente. ¿Pero hay algo en concreto de lo que usted se arrepiente en particular en lo que va del tiempo como mandatario? Bueno, son muchos temas pero particulares, pero no es un tema de fondo ni de concepto. Nosotros creo que desde el inicio, al trabajar el aspecto de mantener una buena situación económica, o sea, una economía sana como la tenemos, y si la comparamos con la economía de toda Latinoamérica, destaca la economía peruana, aún en las condiciones difíciles que estamos actualmente por el problema entre China y Estados Unidos que ha generado un problema económico mundial. Así estamos bien. Que el concepto de que ese resultado positivo en la economía que permite que, por ejemplo, el presupuesto del año 2020 tenga más del 5% incremento del año 2019. Ese incremento que vaya a los sectores priorizados, salud, educación, justicia, por ejemplo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, están priorizados para que sigan combatiendo la corrupción, están priorizados. Entonces, como líneas de gobierno, pensar en reforma del sistema de justicia, pensar en reforma política, fortalecer la democracia, pensar en los más necesitados, que eran olvidados, la gente de la Sierra y la Amazonía, coincidimos y nos ratificamos en esa posición. En el proceso, seguramente, como todo ser humano, hemos cometido muchos errores. Los evidenciamos, tratamos de corregir y enrumbar nuevamente hacia el mismo objetivo. De acuerdo, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya concedido el tiempo y que sea lo mejor para el Perú. Que sea lo mejor para el Perú y que todos actuemos pensando en el Perú primero. Muy bien, le agradezco la entrevista al presidente Martín Vizcarra, que ha estado con nosotros aquí en los estudios de Canal N, contestando en vivo las preguntas, por cierto.